Sinué, por intercesión de Fator, trepanador real y compañero de estudios de Semut, entra en la casa de la vida. Previamente, emplea 3 años en pasar las pruebas de sacerdote de grado inferior. Para su ruina, conoce y queda prendado de Nefer. En la casa de la vida, va aprendiendo el arte de la medicina, y en una de sus salidas, se reencuentra con Thotmés. Sinué ya no es el mismo niño inocente, todas las experiencias vividas le han cambiado. Ayuda a Fator a realizar 2 trepanaciones, que éste ejecuta como preparación para la trepanación del faraón. Sinué asiste a Fator en la trepanación real. Muere Amenhotep III. Sinué conoce al que sería Akenatón, quien lo apoda como el solitario. Cuando está atendiendo al faraón tras un ataque epiléptico, aparece Horemheb y su halcón. Sinué termina sus estudios y abandona la casa de la vida. Adquiere un esclavo Capta y empieza a ejercer la medicina. Sinué, después de haberle dado todo a Nefer, incluso todo lo de sus padres, fue a casa de ella. ¿Quién ha dejado entrar a este inoportuno mendigo? Arrojadlo a la calle, y no le abráis nunca más la puerta, y si insiste, dadle de bastonazos. Este beodo ha ofendido a la señora, que vive en una casa suya, y no es una mujer despreciable. Algunos días después, Sinué leyó la carta que le habían dejado sus padres, Senmut, cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida, y su esposa Kipa envían este saludo a su hijo Sinué, llamado por el faraón el que es solitario. Los dioses te enviaron a nosotros, y cada día de tu vida nos ha causado alegrías y jamás pesadumbres, y nuestro orgullo ha sido grande a causa de ti. Ahora estamos tristes a causa de ti, y estamos tristes porque has tenido contratiempos y no hemos podido ayudarte como hubiéramos querido. Nuestra vida ha sido larga y nuestras alegrías numerosas, pero eres tú, Sinué, quien nos ha proporcionado las mayores cuando viniste a nuestra casa, siendo ya nosotros viejos y solitarios. Por esto, te bendecimos, y no debes preocuparte porque no tengamos tumba. Recuerda siempre que nuestra muerte ha sido fácil, y te bendecimos antes de desaparecer. Que los dioses de Egipto te protejan de todos los peligros. Esto es lo que te desean tu padre Senmut y tu madre Kipa. Había en Simira un templo de Amón, y la colonia egipcia daba festines y vivía sin mezclarse con la población siria, conservando sus propias costumbres y tratando de imaginarse de la mejor manera posible estar en Egipto. Una costumbre en Simira, desconocida en Egipto, era que se juntaban 15 o 20 para comprar una participación de una milésima de navío o cargamento. Así no tenían que guardar el oro en casa.
Se depositaba el oro en una gran casa de comercio y se cambiaba por unas tablillas de arcilla, de manera que cuando iba a Biblos o Sidón no tenían necesidad de llevarse oro, y la compañía entregaba una tablilla de arcilla, y a su presentación se entregaba el oro si lo necesitaban. Su diosa Astarte, que se llamaba también Ishtar, tenía numerosos pechos y se la adornaba cada día con ropas finas y joyas, y era servida por mujeres que se llamaban las vírgenes. Algunas veces iba también al templo, que se abría por la noche, y escuchaba la música contemplando cómo las mujeres arrastraban en una carreta un enorme miembro viril de madera, y a la caída de la tarde se quitaron las ropas, y cualquiera podía elegir una compañera a su gusto. Con Akenatón se introduce el monoteísmo de Atón. Desde que has establecido la tierra, la has preparado para la venida de tu hijo que ha salido de tus brazos, para ver el Dios en vida de la verdad. El dueño de los dos países, hijo de Ra, que vive de la verdad, por el sueño de las dos coronas has creado el mundo, y para la gran esposa real, su amada, dueña y señora del doble país, por Nefertiti, viva y próspera para siempre. Se cuenta también que los hititas habían descubierto por medio de la magia un nuevo metal capaz de hacer mella en el bronce mejor templado, el hierro. Vuelto de la guerra, Sinué marcha a Mitanni, donde también ejerce, enseña y aprende medicina. Realiza una trepanación que le procura fama. De allí pasa a Babilonia, donde trata a su rey, Burraburiash, de una infección de muelas. Sinué aprovechó su estancia para adquirir numerosos conocimientos de los sabios de Babilonia, los movimientos de los astros, y calculan sus órbitas y anuncian los días fastos y nefastos. Dicen que pueden también predecir el porvenir, pero para esto tienen que saber el día y el momento del nacimiento. Pero para saber mejor lo que ocurre, hay que leer el libro luminoso del cielo durante las noches. Yo no intenté siquiera aprender los rudimentos de esta escritura, porque hubiera necesitado años y décadas. En la jornada del falso rey, eligen a Capta, que es agasajado y al que le permiten impartir justicia en los casos que le presentan. Le ofrecen también una mujer, Minea, de la que posteriormente se enamoraría Sinuhé. Según la costumbre, el falso rey debería morir a la puesta de sol. Sinuhé administra adormidera a Capta en cantidad suficiente para hacer creer que estaba muerto. Abandona Babilonia llevándose a su servidor y a Minea. En todas las tierras que recorrió fue realizando la labor de espía que le recomendó Horemheb. Sinuhé y Minea se comunican sus sentimientos y comienzan su tormentosa relación. Junto con Capta, viajan a Kati, el país de los hititas. Sinuhé se enriquece con su labor de médico en Katushash, capital del reino. Allí sondea al epistológrafo real para obtener información sobre el ejército hitita y obtiene de un soldado un puñal de hierro. Finalmente, abandonaron Kati y partieron hacia la isla de Creta. Llegados a Creta, Minea presenta a sus amigos y su anciano protector a Sinué, y conoce al rey Minos en su palacio. Conoce también al sumo sacerdote, Minotauro. Minea y Sinué rompen una jarra, costumbre egipcia cuando se contrae matrimonio, antes de que ella entre en la mansión oscura donde está el dios cretense. Tras esperar unos días y ver que no salía, Sinuhé y Capta entran en el laberinto del dios y encuentran muerto a un monstruo con cabeza de toro y cuerpo de serpiente. Después encuentran muerta a Minea, asesinada por el sacerdote.
Sinué pasa días desesperado y borracho, y sobrevive gracias a Capta. Finalmente, abandonan Creta y zarpan hacia Simira. En Simira, Sinué y Capta detectan animadversión hacia los egipcios, debido a las imposiciones del nuevo faraón. Sinué es reclamado por Asiru, rey de Amurrú, que, alarmado por el continuo llanto de su hijo, le pide que lo sane. Finalmente el malestar era debido al nacimiento del primer diente. En su estancia en Amurrú, comprueba que Asiru está incitando el odio a los egipcios. Dada la situación, Sinué decide volver a Egipto. A su llegada a Tebas, se instaló en el barrio de los pobres y comenzó a atender a los enfermos. El cambio más importante que percibió fue la ascensión del nuevo dios, Atón, en perjuicio del antiguo dios, Amón, con el consecuente disgusto de los sacerdotes de este. También comprobó el enfado de los soldados, licenciados por la política pacifista del nuevo faraón, Akenatón. Capta invierte el dinero de Sinujé en comprar trigo y silos para almacenarlo, y una taberna, La Cola de Cocodrilo. Allí conoce a una mujer que sirve las bebidas, Merit, de la que se enamoraría. Llegado Horemheb a Tebas, Sinujé se entrevista con él. Horemheb muestra el desacuerdo por las acciones del faraón. Todo Egipto se reúne para protestar por el nuevo dios Atón. El ejército reprime duramente las manifestaciones y muere mucha gente. Sinué va a casa de Nefernefer y ordena a los soldados que la prendan y la lleven a la casa de la muerte. Allí la entrega a los embalsamadores. Sinué vuelve a ver al faraón, que le pide que le cure de sus dolores de cabeza y le nombra trepanador real. También conoce a Nefertiti. Durante la procesión real hay graves desórdenes reprimidos por Horemheb. El pueblo protesta contra Atón y pide al faraón que les devuelva a Amón. El faraón abandona Tebas. Ha decidido construir una nueva ciudad consagrada al nuevo dios, la ciudad del horizonte de Atón. Akenatón construye una casa de la muerte en la nueva ciudad y manda traer a los embalsamadores de Tebas. Sinué pregunta a uno de ellos por Nefer y comprueba que ésta ha escapado a sus venganza, marchándose después de haber creado la discordia entre los embalsamadores y haber obtenido de ellos riquezas. Sinué regresa a Tebas oficialmente para hacer una visita a la Casa de la Vida y se reencuentra con Merit y Capta, que le informa que, debido a las inversiones que ha hecho, Sinué es muy rico. Sinué se entrevista con la reina madre Ti y observó que sabía hacer nudos de pajarero, igual que los que tenía la cesta en la que Kipa lo encontró en el Nilo. Un sacerdote le ofrece una droga para que mate al faraón. Sinué la toma, pero no le promete nada. Días después muere la reina Ti mordida por un áspid. Sinué conoce a Baquetatón, hermana del faraón, y a la plañidera Mejunefer, a la que Sinujé le sonsaca información hasta enterarse que la princesa de Mitanni, Taduepa, tuvo un hijo del anterior faraón y que Ti, que también estaba embarazada por él, se deshizo del bebé rival de su hijo, abandonándolo en el Nilo en una cesta de mimbre. Sinué sospecha que, tal vez, el niño abandonado fuera él. Se lo participa a Merit, que tiene un hijo, Tot, que, aunque Sinujé no lo sepa, es también el suyo. Vuelve a la ciudad del horizonte y el faraón le pide que salga para Siria para entrevistarse con Asiru. Sinué se entrevista con Asiru e intenta persuadirle que renuncie a su alianza con los hititas, pero Asiru pide a cambio que Egipto le ceda Gaza. Sinué se niega
y tras un intento de asesinato contra Asiru por parte de sus enemigos, este consiente en firmar la paz. Sinue viaja a Tebas y allí se reencuentra con Merit y Capta, que le comunica que es aún más rico. En la ciudad había graves desórdenes y enfrentamientos entre los partidarios de Amón y de Atón. En palacio, Sinue se entrevista con Ai, quien le pide que interceda ante Horemheb y el faraón a fin de recomponer su autoridad. Sinue, al regreso a la ciudad del horizonte, encontró enfermo al faraón e inseguro en cuanto a sus visiones. El faraón habla al pueblo y le pide que destruyan a todos los falsos dioses de Egipto y que solo prevalezca Atón. En Tebas había enfrentamiento entre los partidarios de los dos dioses. Sinue contempló cómo, delante de él, los partidarios del Amón asesinaron a Merit y a Tot. Él mismo se salvó gracias a Capta, que termina por revelarle que Tot era hijo suyo. Ai y Horemheb vuelven a entrevistarse con Akenatón, y Ai y Horemheb establecen una alianza a fin de gobernar sucesivamente. Exponen a Sinue la necesidad de que el faraón muera. Sinue administra a Akenatón una pócima. El faraón toma el veneno siendo consciente de que lo que Sinue le ofrece no es para sanarlo, sino para matarlo. Muerto el faraón, Ai y Horemheb hicieron faraón a Tutankamón. Horemheb restableció la paz, lo mismo que se restableció el culto a Amón. Muti, la criada, comunica a Sinue que Capta ha muerto. Horemheb obliga a los ricos a financiar la campaña de Siria. Egipto resultó victorioso en la primera campaña en la que Sinuhe no acompañó a Horemheb, pero se le unió posteriormente y fue testigo de la victoria sobre los carros hititas. En Gaza encontró Sinuhe a Capta, que no había muerto. Estaba prisionero en una torre y había actuado como jefe de espías de Horemheb en Siria. Tras 3 años de guerra y después de los estragos de la peste, Horemheb firma la paz. Asiru y su familia son ejecutados. Llegados a Egipto, se enteran de que Tutankamón ha muerto. Nefertiti y Baquetamón se confabulan para realizar una alianza con los hititas. Baquetamón se ofreció a casarse con un hijo del rey Sugbi-Luliuma y reinar con él en Egipto. Ai y Horemheb envían a Sinuhe a matar al príncipe Subbatu, que venía a Egipto para casarse con Baquetamón. Sinuhe lo envenena. Ai es consagrado faraón y Horemheb desposa a Baquetamón y tienen 2 hijos. Para ofender a Horemheb, Baquetamón se prostituye. Mientras tanto, Sinuhe, atormentado, vive solitario, solo asistido Muti. Aconsejado por Capta, vuelve a su oficio de médico. Muere el faraón Ai y Horemheb regresa de la guerra de Siria. Se entrevista con Sinuhe, que le pide el regreso de Atón. Baquetamón enseña a Horemheb el pabellón que se había construido con las piedras obtenidas de los hombres con los que había yacido, una por cada hombre. Horemheb destierra a Sinue al país de Punt por las ideas peligrosas que expone públicamente. Allí, con la compañía de Muti, que le ha seguido, termina su historia.